sobretot per viure. Sense feina, a menys que tinguis la vida resolta d'alguna manera, no es pot viure, no pots accedir a res, ni a educar els fills, ni a donar-los de menjar. Sense treball no hi ha vida. Bueno, tener trabajo es importante pues para sobrevivir, ¿no? Porque bueno, el trabajo da dinero y con el dinero pues puedes tener una vivienda, puedes comer, ¿no? Y luego muchas veces tener trabajo es importante para uno mismo porque, no sé, yo creo que llega un punto en la vida que hay mucha gente que no tiene trabajo y entonces se deprime, no saben qué hacer, ¿no? Si no hay trabajo, la gente se siente algo triste ahí en la casa, pasándose todo el día, no tienes menos dinero, es más difícil participar en la sociedad y también el trabajo puede ser una fuente de alegría si tienes un trabajo que te gusta. Hombre, es fundamental, o sea, si tienes estudios, si has estudiado, que puede ser en la universidad o puede ser formación profesional o otro tipo de estudio, pues te permitirá obtener unos puestos de trabajo más cualificados y por lo tanto mejor remunerados. Sí, sobretot per les feines que són específiques, per la majoria de feines que són qualificades sí que calen estudis. Crec que la majoria de llocs de feina no són justos. Jo crec que els sous són bastant injustos perquè moltes vegades els treballadors generen molt més del que realment cobren i actualment a Barcelona hi ha molta gent que ni tan sols li dona per viure, o sigui que molt justos no poden ser, no? No, mai són justos, sobretot perquè hi ha moltes diferències, hi ha molta gent que cobra massa, hi ha molta gent, massa gent, més gent que cobra massa poc. Por mi condición de estar en este país, ser hombre, etcétera, etcétera, ha habido una serie de circunstancias que han hecho que yo, si ha habido discriminación conmigo, yo no la he percibido. Pero me temo, o sea, me creo que no, que es que no la he vivido. A les notícies moltes vegades surten escàndols de discriminació en els processos de selecció i també, per exemple, els currículums et fan posar la foto, que és una cosa que mai he entès, perquè hauria d'afectar com em veig, a conseguir la feina o no. Sí, yo creo que sí que hay racismo en el trabajo. ¿Por qué? Pues yo lo he visto, yo he tenido un trabajo donde todas las personas que habían eran españolas y entonces pues te dabas cuenta de que cuando venían a hacer las entrevistas, si no eran españoles no los cogían. Entonces vi que había racismo. La desconfiança que ens han creat moltes situacions. Ho he vist també, perquè he treballat molts anys a la mateixa empresa i he vist com es tria la gent i hi ha moltes reserves i és una pena, però és així. Sí, seguro que sí. Sí, creo que... Por ejemplo, de donde vengo yo, bueno, hay gente de todas partes en Holanda. Y, por ejemplo, si eres musulmán o musulmana y llevas bueno, hay mucho prejuicio ya, donde hay prejuicio hay racismo, creo yo. Pues amb educació i educació amb la tolerància. A largo plazo cambiar la educación de las personas, a corto plazo que los currículums sean invisibles, por decirlo de alguna manera. No puede aparecer la edad que uno tiene porque también hay una discriminación por edad a la hora de encontrar un trabajo, que no tenga uno que poner el nombre para que no se sepa si es hombre, mujer o cualquier otra cosa, tal. Pero bueno, al final es un poco complicado. Pero bueno, como siempre hay que tomar medidas y hay que ser positivo.
Para mí, casa es un sitio para vivir y estar tranquilo. Para mí la casa es una vida y un lugar de descansar, duchar y vivir, dormir, y donde puedes limpiar tu ropa y todo eso. En esta casa la vida es un poco difícil porque está en la montaña y no hay no pasan los autobuses, no hay tren, y si quieres coger el tren tienes que ir andando 2 horas, pues es un poco difícil, y vivo con 30 jóvenes. A mí me gusta vivir yo solo o yo con familia, tranquila, y no es como ahora mucha gente, y yo no me gusta mucho, ¿sabes? Cuando mucha gente, muchos problemas. Mi casa ahora es que yo vivo en el centro, no es casa, entonces yo vivo con 30 personas o más. Y la casa es como, ahora es un poco difícil para vivir sabes que para vivir con muchas personas es un poco difícil. Es un centro de menores, y no me gusta mucho porque hay mucha gente, 35, y no me gusta, porque cuando quiero dormir hay gente no quiere pagar luz, y no me gusta luz mucho. Es una mierda, es una mierda porque las personas que no tienen casa están en la calle, y para vivir en la calle es una vida muy difícil. La vida es una casa, es como sin vida. Me gustaría una casa que están en el campo, porque el campo sabes que es tranquilo y no hay mucha gente, y puedes vivir tranquilo también, sin problemas. Imagino a mi casa en mi sueño. Es una casa pequeña cerca de la playa. Quiero un pueblo pequeño, me gusta mucho tranquila, y fuera de Barcelona. Pues está. La casa no es, a mí no me importa si tiene la cocina pequeña o grande, a mí no es todo normal. Let's go. La red de apoyo es las personas que están al lado de ti, que te ayudan cuando necesitas, y las personas que puedes contar todas las cosas malas y las cosas buenas. Mis personas que me están ayudando, hay algunos que están lejos, hay algunos que están cerca. No son la misma. Y he conocido a más gente aquí, más amigos como mi familia, que puedo contar mis cosas buenas y malas, y ha cambiado mucho, la verdad, ha cambiado mucho, y tengo ahora amigos como familia, son mi red de apoyo. Sí, es que he conocido a más amigos, y ahora que han pasado en situaciones como yo, y ahora somos como familia, y me cuentan lo que
lo que pasan a ellos y yo lo ayudo. Bueno, hay personas que están cerca y hay personas que están lejos, pero a mí todos están cerca de mí, porque las personas que están lejos, que están en otro país, pero están cerca de mi corazón. Cada persona necesita su red de apoyo, y porque cuando tienes un problema o algo de felicidad, necesitas a alguien para explicar a él y para ayudarte. Entonces, para eso es importante. Sí, claro, porque yo necesito la red de apoyo, entonces yo también tengo que escuchar a las otras personas que necesitan algo de mí. Puedo contar con mi familia y mis amigos, porque ellos son los que más me van a entender. Están cerca y están lejos, porque hay personas importantes como mi familia, están lejos, y hay como amigos, mis amigos están cerca. Sí, soy red de apoyo de mis amigos y mi familia, porque si necesitan ayuda o hablar con alguien, cuentan conmigo. En mi día a día, las personas que puedo contar con son diferentes. Son diferentes personas, no son solo las mismas personas. Son mis amigos de aquí y mis amigos de Marruecos, mi familia en Marruecos, mi referente en punto de referencia y también mis compañeros de casa. Cuando tienes una red de apoyo, que claramente toda la gente tiene red de apoyo, creo, es tener personas que puedes hablar con de tus cosas y de qué estás pensando, y también ellos pueden ayudarte para tus decisiones importantes. Sí, claro, soy red de apoyo de mi red de apoyo.